Bueno, buen día. Eh, Estoy por entonces desarrollar una temática que quedó pendiente en el encuentro sincrónico de la semana pasada, que tiene que ver con las temáticas que estamos abordando en el eje 1 del programa de esta asignatura, pero también con otras temáticas que vamos a desarrollar en el resto de los ejes, ¿sí? Porque el desarrollo está eh, relacionado, no hay un desarrollo lineal de contenidos. Bien, en esta ocasión me voy a referir a cómo comprender, cómo analizar el currículum. Y ahí estoy compartiendo la presentación en PowerPoint. Bien, para comenzar entonces voy a explicar por qué Stephen Kemis y nosotros adhiriéndonos a él, concebimos que la teoría curricular es una metateoría. ¿Qué queremos decir con metateoría? Bueno, que para realizar interpretaciones y procesos de análisis y comprensión en relación con el currículum, ya sea que estemos hablando del currículum como un proyecto, como una propuesta, como una intención, o que estemos hablando del currículum concebido en su proceso de desarrollo práctico e inclusive en relación con los resultados que ese desarrollo práctico ha promovido o lo que se ha alcanzado como resultados de esos procesos que supusieron la concreción del proyecto. En tal sentido me estoy refiriendo acá a la polisemia del concepto de currículum que trabajamos la clase anterior. Bueno, entonces, cuando nosotros nos referimos al currículum, y esto lo dice Stephen Kemis, tenemos que asumir una doble problemática, un posicionamiento frente a una doble problemática. Por un lado, cómo se concibe la relación entre educación y sociedad, que valdría preguntarse qué función cumple la escuela, qué función cumple la educación en la sociedad. Y por otro lado, un interrogante de naturaleza epistemológica. ¿Cómo entendemos la relación entre teoría y práctica? Entonces, desde esta perspectiva, decir que el currículum es una metateoría es asumir el compromiso de explicitar desde qué concepciones, desde qué conceptos estamos, entre comillas, leyendo esa realidad o ese fenómeno curricular que deseamos analizar. Por eso asumimos y afirmamos que el currículum es un objeto dotado de significación y que puede ser analizado desde lo que vamos a denominar una estructura superficial y desde lo que denominamos una estructura profunda. Cuando hablamos desde una estructura superficial, con superficial estamos queriendo decir lo que aparece en la superficie. Estamos hablando de los procesos descriptivos para realizar el análisis. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el currículum? Básicamente, objetivos, contenidos, metodología, evaluación. Ahora bien, esto que aparece a primera vista en la descripción tiene una explicación que es ese componente metateórico del que estábamos hablando y que tiene que ver con cómo esos componentes se entienden y significan desde concepciones sociopolíticas, psicológicas, epistemológicas, pedagógicas y didácticas. Lo que nosotros estamos proponiendo en el trabajo de elaboración de las guías de análisis del plan de estudio y de un programa de ese plan de estudio de carreras de nivel superior,
implica esto que yo estoy explicando. Implica hacer en primer momento una descripción de lo que se ve, tanto en el plan como en el programa, para luego realizar un proceso de análisis en profundidad, develando esta estructura profunda, estas concepciones subyacentes. Y a eso nos vamos a referir ahora. ¿Cuáles son esas concepciones subyacentes? Bueno, vamos a recurrir a la autora Shirley Grundy, quien, tomando esta propuesta de Kemis, dice, bueno, a ver, si nosotros analizamos las posturas, las perspectivas curriculares en el campo de la teoría curricular, combinando concepciones diversas sobre cómo entender la relación educación y sociedad y la relación entre teoría y práctica, podemos identificar tres perspectivas: la del currículum como producto, la del currículum como práctica y la del currículum como praxis. Estas tres categorías, estas tres concepciones, a la vez, Grundy las propone a partir de el aporte teórico de Habermas, quien nos informa o establece que, bueno, el conocimiento humano responde a intereses. ¿Cuáles son? Él dice, con la producción de conocimientos, ¿cuáles son los intereses que subyacen? Y al develar estos intereses, propone tres perspectivas de conocimiento. La de las ciencias más instrumentales, experimentales, cuya intención, su interés cognitivo es el control, la explicación para controlar, para predecir, para controlar la realidad. Pero hay otros intereses cognitivos, dice Habermas. El interés que tiene que ver con la comprensión, desde los sujetos que intervienen en la realidad y en las acciones. En tal sentido, hablamos de las ciencias hermenéuticas e interpretativas, que están comprometidas con estos procesos de comprensión de la realidad. Pero queda un interés más, dice Habermas, el interés por la emancipación, el interés por la libertad, que tiene que ver con procesos dialógicos entre los seres humanos y de construcción de conocimientos que permitan transformar la realidad. Bien, en función de estos tres intereses cognitivos, identificamos la perspectiva del currículum como producto, del currículum como práctica y del currículum como praxis. La racionalidad técnica responde al currículum como producto. Acá encontramos la perspectiva positivista de la ciencia, subyaciendo como concepción. Y también la perspectiva no crítica de la educación, en la que no se asume el papel reproductor del statu quo de la sociedad. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, la teoría precede a la práctica y la práctica es aplicación de la teoría. Se asume como natural la división del trabajo, en este sentido la división de roles en el aula y en las instituciones, quiénes son los que saben, quiénes los que no saben, quiénes son los que evalúan, los que son evaluados, quiénes tienen el poder de evaluar y quiénes tienen que ser controlados en sus procesos cognitivos y de desarrollo. Se persigue la objetividad y el control del ambiente educativo, importa el producto o resultado de ese proceso. El profesor es concebido como un técnico con capacidad instrumental para gestionar el aula y lograr que los alumnos alcancen altas calificaciones en las situaciones de examen.
Y el currículum está preestablecido externamente y es un proyecto que se debe concretar de la manera más fidedigna posible. Por eso es que el profesor no es concebido como un profesional que decide, sino como un buen aplicador del currículum. En la racionalidad práctica, que estaríamos en el interés cognitivo vinculado con la comprensión, el profesor y el grupo son considerados sujetos protagónicos, ambos. Importan los procesos y las interacciones, los significados que circulan entre unos y otros. Y acá aparece la realidad, cómo las condiciones de existencia, las condiciones que tenemos los sujetos para actuar, se anteponen a las teorías. Y aquí, en esta lógica, aparece la idea de bien, en el sentido que el trabajo no está solo orientado a que se cumplan los objetivos y tener buen rendimiento escolar. Acá hay un trabajo que tiene compromiso ético con la idea de bien. Y en tal sentido, cobran relevancia las interpretaciones, comprensiones y las construcciones de significado de los sujetos implicados, de estudiantes y profesores. Por esta razón, el currículum no es un paquete de información que tiene que ser transmitido lo más fidedignamente posible, sino que es un objeto, como estábamos diciendo hoy anteriormente, dotado de significación y que va a ser siempre recreado por los sujetos en las acciones cotidianas, interpretado y reelaborado por los actores. Por último, la racionalidad crítica, la de la praxis, y en tal sentido recupero lo que había dicho. Acuérdense lo que dijimos de praxis. ¿Qué es la praxis? La acción informada en la cual los sujetos que están implicados, que están realizando esa acción, reflexionan sobre lo que hacen, sobre la acción y la pueden transformar. Entonces, desde esta perspectiva, en el plano epistemológico, hay una relación dialéctica entre teoría y práctica. No está primero la teoría y después la práctica como aplicación de la teoría, sino que práctica y teoría se retroalimentan permanentemente. Y esto implica, a su vez, la reflexión permanente sobre las prácticas cotidianas, sobre lo que nos pasa en el día a día en las aulas. Y el horizonte no es ya solo alcanzar unos resultados educativos, sino ese horizonte es la emancipación de los sujetos sociales respecto de las condiciones que los oprimen. Es lograr la toma de conciencia de las situaciones de injusticia que pueden y deben ser transformadas por los sujetos. Y esto implica entonces que es tomar conciencia, poder discernir entre lo que es natural y lo que es sociocultural, entre lo que es natural y lo que son construcciones y elecciones de los seres humanos según un tiempo y un espacio que comparten. Acá cerramos en tal sentido, importa tanto el proceso como los resultados. El profesor es visto como un intelectual y él se asume que el currículum es un proyecto político, pedagógico, porque tiene que ver con la distribución social del conocimiento, con la distribución social del poder. En el contexto actual, un contexto de globalización, en la que vivimos en la sociedad red, alimentada, nutrida por el conocimiento que circula, bueno, ¿qué nos pasa a nivel de instituciones superiores en relación con este contexto? Bueno, las respuestas que las universidades han ido dando al proceso de globalización internacional
es, por ejemplo, la internacionalización del currículum, que implica asumir una dimensión multicultural en los contenidos y en las formas de programar los cursos, de manera tal de poder facilitar la interacción de sujetos que se encuentran en cualquier lugar del planeta, pero pueden compartir conocimiento. Las medidas más comunes por las instituciones que toman las instituciones de educación superior para promover la internacionalización es la movilidad estudiantil, las becas de estudio en el extranjero, la participación de docentes e investigadores en redes internacionales de generación del conocimiento, y podemos agregar también las dobles titulaciones, es decir, carreras cuyos títulos van a ser expedidos tanto por la universidad local, puede ser en este caso Argentina, como a la otra universidad con la que hay algún acuerdo, convenio. Otras respuestas directamente vinculadas con esto es la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de las propuestas curriculares. El acercamiento del sector productivo y estatal. El desarrollar ofertas académicas virtuales. Modificar las formas que se contratan a los docentes. El replanteamiento de qué hay que investigar y cómo hacerlo. La revisión de cómo se financian los currículos y cómo se los estructura. Sobre todo eso, cómo se los estructura. ¿Por qué? Acá tenemos, porque la internacionalización también supone la flexibilización curricular, es decir, una visión desde el currículum más personalizada, la posibilidad de responder a las necesidades y condiciones de cada sujeto. Otra respuesta es la formación basada en competencia, los currículums basados en resolución de problemas, sistemas modulares, transversalización del currículum, la preeminencia del saber aplicado y ciclos curriculares. Bien, en relación con esto yo voy a plantear al menos dos modelos curriculares en relación a cómo nos organizamos y estructuramos los trayectos de formación en el nivel superior. Yo reconozco dos grandes modelos, el currículum tubular, atomizado, y el currículum integrado. Ambos modelos están asentados, se justifican en concepciones de conocimiento y aprendizaje diferentes. En el enfoque tubular de los planes de estudio que están organizados en torno a las asignaturas, aparece como fundamento epistemológico el conocimiento como entidad, una idea de conocimiento que lo concibe externamente al sujeto. El sujeto tiene que incorporar el conocimiento. Y aparece también esta idea de la racionalidad técnica, en la que se fragmenta por un lado la teoría, por otro lado la práctica. Las realidades de estudios y los fenómenos que se estudian también aparecen fragmentados, aislados, con la idea de que es el sujeto el que va a integrar por sí mismo estos conocimientos que se estructuran de manera aislada. La concepción de aprendizaje es asociacionista y también de reproducción de información. Por lo tanto, desde estas dos posturas epistemológicas y psicológicas, la enseñanza va a significar facilitar refuerzos para que los alumnos den respuestas correctas y proporcionar la información adecuada para que puedan luego reproducirla. En el caso del currículum integrado, aparece una concepción epistemológica distinta, sobre todo asumiendo las conexiones que tiene la realidad, la interconexión, las interrelaciones de la realidad. Por eso aparecen la idea de complejidad, de heterogeneidad, de dificultad, de relación no lineal, etc.
El aprendizaje ya no es llenar de información la cabeza de los estudiantes para que después reproduzcan literalmente o den la respuesta correcta. Se asume esta perspectiva que ustedes conocen bien, que el aprender supone una construcción personal en función de la propia experiencia personal y escolar. Aquí enseñar es proporcionar las ayudas que necesitan los estudiantes para construir y sobre todo en este caso, en el mundo globalizado e interconectado, para acceder al conocimiento distribuido, ampliar las relaciones de conocimiento y especialmente apoyar la autorregulación del propio aprendizaje. Esto, por lo tanto, están siendo dos respuestas distintas a la problemática de la formación del sujeto contemporáneo, que como dice el autor que estoy citando, Pérez Gómez, supone asumir el reto de cómo abordar la dificultad para transformar la información en conocimiento y para transformar el conocimiento en pensamiento y sabiduría. Acá ya nos estamos corriendo hacia la racionalidad de la praxis y de la racionalidad de la práctica, en la que no solo es lo que importa alcanzar un resultado, sino que tan importante como el resultado es el proceso, la naturaleza ética de ese proceso, ¿no? La idea de bien y la posibilidad de transformar y emancipar a los sujetos. De esto estamos hablando cuando decimos transformar el conocimiento en pensamiento y sabiduría. Bien, para distinguir los dos modelos que yo propongo, el tubular o de colección, como dice Bernstein, o por asignaturas, y el currículum integrado, yo hago alusión a estas 5 concepciones, 5 categorías, mejor dicho, 5 categorías. ¿Cómo se entiende la relación universidad-sociedad o institución superior y sociedad? Como vimos recién, las concepciones epistemológicas. ¿Qué concepción, qué tipo de organización institucional y académica el propio currículum requiere? Las funciones de cómo se entienden las funciones de las educaciones superiores de docencia, investigación y extensión. Y bueno, cuáles son las concepciones pedagógicas, psicológicas y didácticas. Bueno, si tratamos de esquematizar el currículum por asignaturas, el modelo tradicional, podemos decir que este es un gráfico que nos permite visualizar esto que yo estaba explicando hace un ratito. Cómo aparecen las disciplinas desconectadas, como trayectos que se hacen de manera lineal y organizadas de una manera rígida. No hay posibilidad de alterar estos trayectos ni de ponerlos en relación. Bien, ¿qué concepciones subyacen? ¿Cuál sería la estructura profunda de estos modelos, de este modelo? Bueno, en cuanto a la relación universidad o institución superior y sociedad, la idea es que estas instituciones proveen los profesionales que el mercado laboral requiere. Acá los propósitos de la universidad o de la institución superior se definen en términos de progreso y desarrollo, tal como lo entienden el positivismo en el plano epistemológico y el capitalismo en el plano económico. Concepción epistemológica, como lo venimos destacando, es la positivista. La ciencia es evaluada de acuerdo con los resultados que produce en congruencia con los conceptos de progreso y eficiencia que le son inherentes a este modelo. Se asume la neutralidad y objetividad de la ciencia, este conocimiento como un ente abstracto, fragmentación del saber y disociación entre teoría y práctica. En cuanto a la organización institucional, también se advierte una fragmentación de la organización,
las unidades aisladas entre sí, hay escuelas, facultades, cátedras, esta idea de federación, la universidad como federación de facultades. Entonces, uno no es alumno de la universidad. Pongamos ejemplo la Universidad Nacional de Nordeste. Vos estás en humanidades, o sos alumno de arquitectura, o sos alumna de medicina. No hay esta idea de articulación interna. También se separan las prácticas de investigación de la docencia y de la extensión, y hay como una jerarquización de la investigación en desmedro de las otras dos, aun cuando las otras dos sean lo que más esté realizando la institución, como puede ser la formación, la docencia. Existe una centralización de la toma de decisiones, la modalidad de contratación de los docentes por horas cátedras, lo que también favorece la fragmentación del ejercicio profesional, el trabajo aislado, la incomunicación de las cátedras, no sabemos qué hacen los otros, cada uno vive en su tubito, ahora que estamos hablando de concepción tubular, cada uno está en su cápsula trabajando y pierde conexión con lo que hacen los demás. La extensión, la docencia, la investigación y la extensión, bueno, básicamente se asientan sobre una desvinculación entre la universidad y la sociedad, una incomunicación entre las tres funciones, y lo que yo decía, aunque predomine la docencia, se jerarquiza la investigación científica. La extensión es entendida como una esporádica difusión de cultura, o como asistencia paternalista de comunidades pobres, o como provisión de recursos humanos a empresas capitalistas o del sector público. La concepción que estaríamos criticando, por supuesto, y adhiriendo a lo que nos dice Freire, este modelo está fuertemente asentado en la educación bancaria. El profesor deposita información en los estudiantes, quienes memorizan y repiten. Hay una alta especialización, pero acrítica, una formación acrítica, hay una estrechez disciplinaria, divorcio entre investigación y docencia, currículum rígidos, estos regímenes de correlatividades muy que prevén un solo trayecto y están un trayecto verticalmente estructurado. La subordinación de la experimentación al descubrimiento a los conocimientos del libresco, es decir, a la repetición de información en lugar de ponerlo a los alumnos en el lugar de ser ellos también investigadores, y la evaluación está centrada exclusivamente en la acreditación de los saberes. Bueno, yendo hacia perspectivas que tratan de superar las limitaciones que ustedes ya ven en el modelo que acabo de describir, sería la del currículum más un modelo híbrido que está buscando una combinación entre lo disciplinar y lo interdisciplinar. Bueno, si ustedes observan un poquito este esquema, van a ver que siguen distinguiéndose campos disciplinares, el A, el B, el C, el D. Pero hay en un curso matriz, es decir, hay un espacio en el plan de estudios que intenta o busca establecer relaciones entre estos campos disciplinares. Puede ser un taller, los talleres que atraviesan los currículos, como pueden ser los talleres de arquitectura de primero a quinto año, o el espacio de prácticas que tienen las carreras de formación docente, etc. Desde el plan de estudios se prevén espacios que permitan articular conocimientos. El modelo absolutamente interdisciplinar ya directamente no aparecen disciplinas identificadas, sino que los organizadores son o los problemas o los proyectos que año a año van realizando los estudiantes abordando problemáticas reales y que les permiten conectar las disciplinas de una manera
comprometida con esos proyectos y problemas. Bien, este modelo interdisciplinar entonces se erige sobre una concepción que pone en relación a las instituciones formadoras y a los contextos sociales. La universidad se compromete y participa en la identificación de los problemas de la sociedad y a partir de la investigación y en la extensión colaborar con las soluciones, con encontrar las soluciones para el desarrollo local. La concepción epistemológica podemos identificar a la noción de complejidad de Edgar Morin. Podemos asumir que el conocimiento es un proceso de construcción sociohistórica. Hay una vinculación entre ciencia, tecnología y sociedad y una visión dialéctica entre teoría y práctica. También la organización institucional propone la articulación y coordinación de funciones a través de la existencia de departamentos y áreas, la comunicación e interrelación entre investigación, docencia y extensión, la flexibilización académica y curricular, la descentralización y democratización de la gestión sobre la base de la construcción de consensos y el desarrollo en la institución de una cultura profesional en las relaciones de los sujetos. En cuanto a las funciones de docencia, investigación y extensión, hay un compromiso real y fehaciente de transformación social. Hay un énfasis en la generación más que en la transmisión de conocimiento, y generación con los otros, con los que también están afuera de la institución. Promoción y difusión de la cultura, y la extensión es entendida como un motor de cambio de situaciones sociales injustas y como vía de comunicación e interacción entre la universidad y el medio. En cuanto a los aspectos o la dimensión más pedagógica, hablamos de la educación problematizadora y dialógica, también en términos freirianos. Los profesores se convierten en comunicadores que tienen una mayor experiencia y experticia, pero dejan ser los que poseen el saber absoluto. En tal sentido, la enseñanza es horizontal e integradora. En lugar de cursos aislados, se proponen unidades de aprendizaje que se desarrollan en torno a problemas y proyectos, como vimos en el esquema anterior. La formación se la entiende como un proceso que se realiza trabajando entre expertos y novatos, entre experimentados y principiantes en comunidades de práctica. El currículum es flexible y existe una posibilidad de realizar trayectos de formación más personalizados. Acá los currículum, los planes de estudios tienen una menor carga horaria de materias obligatorias y hay más posibilidad de elegir y optar entre las materias. La autoevaluación y coevaluación son fundamentales porque se está promoviendo la autorregulación de los aprendizajes de los sujetos y se analizan tanto los procesos como los resultados. Bueno, en relación con cómo ir pensando estructuras más flexibles en los currículum, tenemos lo que se denomina la estructura cíclica. Esto es muy común en las carreras de ciencias de la salud, hablando de un primer ciclo de formación general y básica, y en un ciclo superior en el que se combina más fuertemente la formación básica, es decir, científica, con la profesional. El currículum por columnas, que es lo que está proponiendo Alicia Camiloni en los textos que estamos proponiendo en el programa, en la que decimos, sobre esto vamos a volver en otras más adelante, en pensar que, bueno, la formación profesional tiene tres componentes, el de la formación general, básica y la profesional, y que estos tres componentes se pueden interrelacionar a lo largo de toda la carrera y poniendo distintos énfasis en función de justamente el trayecto que van haciendo los estudiantes, de manera tal de que en los primeros años habrá una mayor presencia de la formación general
y en los últimos años una mayor presencia de la formación profesional. De todas maneras, la relación de los tres componentes es a lo largo de desde el que se inicia hasta que se termina la carrera. ¿Qué tenemos en cuenta entonces para pensar la formación en el nivel superior, la formación profesional? El dinamismo de la realidad, del conocimiento, la flexibilidad que es necesaria para pensar los trayectos de formación en función de los alcances de los títulos y del perfil de los graduados que tienen nuestras carreras. Las disciplinas, pensamos las disciplinas, las prácticas profesionales y la formación ciudadana. Las disciplinas desde la perspectiva de la estructura sustancial y su estructura sintáctica, las competencias profesionales y, por supuesto, la formación ética, moral y social que requieren los profesionales. Bien, estas cuestiones que yo he ido planteando en esta clase vamos a retomarlas tanto en los trabajos que les estamos proponiendo como en las clases sincrónicas que nos quedan y por supuesto, las lecturas que ustedes van a seguir realizando y los trabajos que proponemos. A partir de esta clase, ustedes también pueden formular preguntas en el aula virtual e intercambiar entre compañeros y compañeras de estudio. Reciban un muy cálido saludo, nos estamos viendo.